Bueno, Sí, profe. vamos a desarrollar primero la parte teórica, después ustedes ya tienen los casos que vamos a resolver posteriormente, tanto de habeas corpus, primero habeas data y después habeas corpus. Los dos tienen ustedes disponibles ya en el aula. Ahora, habeas corpus es la garantía protectora de la libertad, es la más antigua de las garantías. Tiene ya su origen en el antiguo derecho romano, que tenía un interdicto de exhibición del hombre libre que permitía a aquel hombre libre detenido en forma irregular solicitar a la autoridad, a la magistratura competente para que revise el motivo de su detención y en su caso se le otorgue la libertad. De ahí, que es el interdicto que sirve de antecedente remoto de lo que es esta garantía protectora de la libertad. En el Paraguay, nosotros tenemos legislado el habeas corpus a partir de la ley, del código, mejor dicho, del Código de Procedimientos Penales de 1890, recientemente, digamos, recién reemplazado por el actual Código Procesal Penal. Y es la primera garantía que también obtuvo rango de garantía constitucional, pues la Constitución de 1940, en su artículo 26, estableció en forma expresa la garantía del habeas corpus. Ahora, esto es importante. A nivel normativo actual, se regula en tres niveles. Primero, la Constitución. En segundo lugar, el Pacto de San José de Costa Rica, que nosotros incorporamos con rango de supralegalidad. Y en tercer lugar, en la Ley 1500/99, que es la que reglamenta la garantía del habeas corpus. Esto es importante porque vamos a demostrar en el desarrollo de nuestra exposición que hay a veces colisión, antinomia entre la Constitución, la normativa internacional y la ley reglamentaria. El artículo 133 de la Constitución, un artículo bastante largo, por cierto, establece 7 situaciones en relación a esta garantía, a esta acción o proceso constitucional. En primer lugar, establece 3 modalidades. Profe, yo no escucho. Lugar, ¿no escucha? ¿Quién no escucha? Yo, Antonella. Antonella tiene problema de audio. Y ahora... Tengo problema de audio, profe. Problema auditivo. Todo cortado, bueno, sale, profe. Profe, si es... cortado, sale. Sale todo ¿Cómo? cortado, profe. Sale todo entrecortado. Y bueno, y vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Sí. Sale cortado, profe. Lo que vos decís sale cortado. Bueno, vamos a ver si mejoramos ahora. Apaga tu cámara, doctor, y hablamos. El video seguro entrecorta todo. Muy bien. Se colgó. Después. Bueno, decíamos, en tercer lugar, establece cuáles son los órganos competentes para entender en el habeas corpus. Corte Suprema de Justicia, jueces de primera instancia del lugar del hecho que motiva la acción,
y cualquier juez de primera instancia después, eso ya es de carácter legal. Lo que la Constitución establece es la competencia dual, Corte Suprema y Juzgado de Primera Instancia. En cuarto lugar, establece quiénes son los sujetos pasivos, contra quién se puede accionar en materia de habeas corpus. En quinto lugar, las etapas del procedimiento, que generalmente, si es reparador, establece 4 etapas. Después, en sexto lugar, establece también la vigencia plena de este proceso constitucional durante la vigencia del estado de excepción. Y lo establece no solamente en el 133, sino también en el 288, donde regula el estado de excepción. Y por último, establece características del procedimiento. Es decir, un artículo bastante largo, por cierto, establece esta situación. Esto es importante por lo que vamos a decir a continuación. La Convención Americana establece en el artículo 7.6 lo que podríamos denominar habeas corpus reparador. Y esto también es importante. El artículo 25.1 establece quiénes son sujetos, quiénes pueden ser sujetos de las protecciones judiciales. Y en este sentido dice el texto del artículo 25.1 establece que pueden ser sujetos pasivos aquellos funcionarios en ejercicio de funciones oficiales. La ley reglamentaria, la ley 1500 del año 99, en 35 artículos reglamenta el procedimiento del habeas corpus. Y hay un artículo que me parece importante destacar, el artículo 18. ¿Por qué? Porque establece qué es lo que debe hacer el juez del habeas corpus. Es decir, cuál es la función del juez que entiende en este proceso constitucional. Y establece con claridad 2 funciones. Y dice, primero, verificar la competencia. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que verificar si el órgano, el agente o la persona que detuvo a alguien, que le privó de su libertad, está habilitado para el efecto. Y siempre es importante recordar en ese sentido el artículo 12 de la Constitución. El artículo 12 de la Constitución establece con extremada claridad, aun cuando en la práctica parece que no se lee, establece con claridad de que hay 2 causales de privación o de detención, arresto o demora, como dice a veces la policía. Solamente 2 causales. 1, orden escrita de autoridad competente. Por lo tanto, tiene que verificar si esa autoridad que emitió la orden de privación de libertad está habilitado para el efecto. Y además dice, orden escrita. Por lo tanto, hay una exigencia formal. Tiene que ser por escrito, no verbal. De autoridad competente. ¿Quiénes eran las autoridades competentes? Jueces, fiscales y el presidente de la República durante la vigencia del estado de excepción para ordenar la detención de persona indiciada en participar en los hechos que motivan, o en el hecho que motiva el estado de excepción. La segunda causal de privación constitucionalmente válida es la flagrancia. En esa situación,
cualquier persona, flagrante comisión de un hecho punible que merezca pena corporal, que es pena privativa de libertad. En ese sentido, cualquier persona puede proceder a la aprehensión de la persona, flagrancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene que verificar el juez de esta garantía constitucional si es que el que dictó, si hay orden de privación de libertad, es una autoridad competente. Y si hay detención en flagrancia, si realmente se dan las condiciones para la detención en flagrancia. Pero no es, la condición sería que merezca pena corporal. Bueno, en segundo lugar, el artículo 18 dice verificar la legalidad de la privación de libertad. ¿Qué significa esto? El motivo. ¿Cuál es la causa? No se vincula a cuál es el órgano habilitado, sino cuál es el motivo, cuál es la razón por la que se detiene a la persona. Vean, dos situaciones tiene que verificar el juez del habeas corpus. Uno, si la orden se origina en una autoridad competente, y en segundo lugar, si el motivo de la privación de libertad se ajusta a la ley. Y esto es importante porque después va a venir algunas disposiciones de esta misma ley que deja sin efecto prácticamente este artículo 18. Ahora, vamos a verificar un poco tipos de habeas corpus conforme con la Constitución y por supuesto conforme con la ley. ¿Cuál es el habeas corpus tradicional? El reparador, el que tiende a verificar si una persona privada de su libertad se halla privada en forma legal. Es decir, si se halla privada por decisión de autoridad competente y por motivos legales. Supone que la persona ya está privada de su libertad. Entonces, lo que pretende es la verificación de la regularidad, legalidad o constitucionalidad de ese estado de privación de libertad. Esto es importante. Y decíamos, es el habeas corpus tradicional. El tradicional. Vean, que ya tiene su antecedente en el derecho romano. Hay varios supuestos que pueden convertir un estado de privación de libertad en algo que es irregular, ilegal o inconstitucional, ¿verdad? Y hay una cuestión importante que generalmente se vincula al plazo. Si excede el plazo de privación de libertad, ya se convierte en algo ilegal o inconstitucional. O incluso la forma de la privación puede convertir en una privación ilegal. Vean, primero la forma. Decíamos que tiene que ser por orden escrita de autoridad competente, ¿verdad? Y la detención en flagrancia tiene que ser en razón de determinados hechos punibles. Ahora, también hay otras situaciones vinculadas al lapso temporal. Primero, la propia Constitución establece que la persona detenida tiene que ser puesta a disposición del juez competente dentro del plazo de 24 horas. Excede ese plazo y por supuesto que la detención se ha convertido en una detención inconstitucional. Estoy refiriéndome al artículo 12 de la Constitución. Después están varias situaciones. Y voy a traer a colación una situación práctica recurrente. En la práctica, generalmente la autoridad policial detiene a una persona
Y dice, fue encontrado en plena vía pública, ¿verdad? Como si fuera que el hecho de encontrarse en la vía pública autoriza la privación de libertad. Vean, eso es importante. Tiene que haber una orden escrita de privación de libertad. O solamente la policía puede detener a una persona cuando lo encuentra en estado de flagrancia. ¿Se dan cuenta? A veces se formulan denuncias, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, 3, 4 horas después van y proceden a la detención de la persona. ¿Hubo flagrancia? No. ¿Hay orden escrita de la autoridad competente? Tampoco. Eso es muy importante. Y hay que conocer estas situaciones porque solamente los profesionales del derecho pueden ayudar con acciones oportunas, pueden ayudar a superar esta situación que demuestra la arbitrariedad que sigue reinando en nuestro medio. Ahora, también hay otros lapsos temporales que de sobrepasar convertiría a la privación de libertad en una situación de privación irregular. Vean, el artículo 19 de la Constitución establece que la prisión preventiva no podrá superar la pena mínima, que en la práctica decimos compurgamiento de pena mínima. En algunos casos, estafa, por ejemplo, 6 meses. Hay otra situación. Por ejemplo, el 236 del Código Procesal Penal establece la duración del procedimiento que se excede, pero también establece el plazo de 2 años como límites para la prisión preventiva. Bien, si exceden estos lapsos temporales, me parece a mí que estamos ante una privación ilegal de la libertad y por supuesto sería procedente y debe ser procedente a mi criterio el habeas corpus reparador. Ahora, en cuanto al preventivo, ¿en qué caso? Cuando uno se encuentra en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad. Vean, una situación de prevención, cuando uno está ante una amenaza cierta de que va a ser objeto de privación ilegal de la libertad. A veces algunos plantean habeas corpus porque ya hay visita de autoridad policial, judicial, fiscal en el asentamiento donde están. Entonces, los líderes de ese asentamiento tienen un temor quizás fundado de que se le va a privar de su libertad, entonces plantean habeas corpus preventivo. Y recuerdo en un caso que la corte le dijo, sí hay amenaza, pero no es una amenaza de privación ilegal. Primero, porque el Ministerio Público tiene competencia y en segundo lugar, si concurren las causas legales para la detención, entonces no va a ser una privación ilegal de la libertad. Entonces, generalmente es un poco difícil probar esa inminencia, ese trance inminente de peligro ilegal para la libertad personal. Por eso, habeas corpus preventivo no tiene la misma frecuencia en cuanto a planteamiento que el genérico y el reparador. ¿Y en qué consiste el habeas corpus genérico que nosotros incorporamos en la Constitución del 92? Y bien, en primer lugar dice que
para situaciones de restricción ilegal que no se puede resolver por el reparador o el preventivo. Y después señala también que es cuando hay amenaza siempre ilegal a la seguridad. Primer supuesto, entonces, restricción de libertad en forma ilegal que no se puedan prever o reparar por el reparador y el preventivo. En segundo lugar, cuando hay amenaza a la seguridad personal, siempre ilegal, irregular. Y también, en tercer lugar, para hacer cesar violencia física, moral o psíquica de personas privadas legalmente de su libertad. Vean, tres supuestos, tres causales que tornan procedente el habeas corpus correctivo o genérico. Cuando hay una restricción de la libertad irregular que nos encuadraría dentro de lo previsto en lo preventivo o en lo reparador, generalmente cuando hay una doble privación, por ejemplo, estando en la cárcel o en un centro de prevención, uno recibe el castigo, se le aísla, se le pone a un calabozo totalmente cerrado. Entonces eso sería una situación que justificaría este tipo de habeas corpus. La otra, la seguridad. Vean, acá la seguridad personal. Por ejemplo, un estado de amenaza dentro del centro penitenciario, que se pueda acreditar una amenaza cierta, ¿verdad? Inclusive por propios guardias cárceles, o que ahora que hay grupos, vean, hay grupos del clan tal, entonces podría ser, o también puede ser los casos de enfermedad grave y no hay la asistencia médica necesaria en la unidad penitenciaria. Es más, en la práctica generalmente se utiliza esta modalidad de habeas corpus a los efectos de conseguir, por ejemplo, la asistencia médica. Entonces, tenemos estas modalidades de habeas corpus. El preventivo, el reparador, que es el tradicional, y también el habeas corpus genérico. Ahora, pasando ya al proceso, que no es nada complicado. Proceso de habeas corpus. Primera cuestión, es importante. Naturaleza procesal. Como habíamos indicado también en el amparo, que decíamos que es una acción, ¿verdad? Acción residual, popular en los términos indicados por la ley, autónomo, etc. ¿Cuál es la naturaleza del habeas corpus? Primero, es una acción, porque es un trámite judicial que tiene un objeto propio, no es subsidiario de otra pretensión, se tiene una pretensión principal, no pretende también revisar, por ejemplo, decisiones judiciales anteriores, que sería un recurso. Entonces es una acción, y es una acción autónoma, no dependiente de la eficacia o no de otras acciones. A veces en la práctica, dice los jueces, tuvo que haber recurrido a la inconstitucionalidad, tuvo que haber solicitado al juez de la causa, ¿verdad? No, el habeas corpus es una acción autónoma, ¿verdad? No es subsidiario de otro, no es un proceso accesorio, porque no es una medida cautelar. Es una acción popular. Sí es una verdadera acción popular, porque cualquier persona que tenga conocimiento
del estado de privación o de restricción ilegal de la libertad, puede promover habeas corpus sin necesidad de poder, sin mucha formalidad, Cualquier persona, por supuesto, el afectado, incluso el juez de oficio puede iniciar el habeas corpus, con lo cual está demostrado que efectivamente es una acción popular. Ahora, no confundir las características de este proceso, porque el proceso es todo, con característica del procedimiento, porque el procedimiento es solamente la secuencia de actos procesales, ¿verdad? No se refiere a la naturaleza, al objeto o a la finalidad de la acción, sino la secuencia. Y la propia Constitución dice breve, sumario, gratuito. Yo suelo decir solamente brevedad y gratuidad, porque el sumario, el carácter sumario es un tipo de proceso breve, si comparamos con el proceso de conocimiento ordinario. Por lo tanto, brevedad. Y la brevedad se consagra en la ley, que en algunos casos hay 4 etapas y en algunos casos, en otra modalidad, solamente 3 etapas. Bueno, ahora yo le estoy viendo a algunos en pantalla en primera plana, ahora le estoy viendo a Mercado, pero continúo. Estimo que está en Coronel Oviedo. Bueno, entonces, la brevedad. Y esto es importante. Entre una etapa y otro, general, según la ley, tiene que haber 24 horas nomás. ¿Verdad? 24 horas. Y veamos, ¿cuáles son las etapas en un proceso, por ejemplo, diríamos, en un proceso de habeas corpus reparador? Presentación o inicio, ¿verdad? Si alguien pide, lo puede pedir verbalmente, por telegrama, etcétera. El primer acto del juez, claro, previa se presenta y se procede al sorteo, ¿verdad? Al sorteo, y quien tiene mala suerte recibe la acción. Y lo primero que tiene que dictar es lo que el texto legal denomina auto de habeas corpus, que es la resolución. La primera resolución, que generalmente se exterioriza por medio de un auto interlocutorio, en donde tiene por iniciada la acción y pide al sujeto que tiene retenido al ciudadano, le pide un informe de la causa de la detención o privación de libertad y que traiga a su presencia al detenido. Es decir, dicta el auto con un pedido de informe y audiencia. Informe, presencia. Presencia con un informe informando el motivo de la privación de libertad, que se debe hacer dentro del plazo de 24 horas. Es decir, el juez convoca y le pide al sujeto que tiene detenido al ciudadano que traiga además un informe y le presente en su presencia al procesado, al detenido, etc. Posteriormente a eso está la audiencia. Si no viene, tiene una consecuencia importante que vamos a ver enseguida. Si no viene, si no le traen el plazo de 24 horas, también el juez puede constituirse al lugar de privación de la libertad.
para analizar el motivo. Es decir, la negligencia policial no puede ser motivo para retardar la solución del caso. ¿Por qué? Porque el juez tiene la competencia para constituirse o, en su caso, mejor todavía, disponer la libertad de la persona detenida. Vamos a ver después eso con mayor precisión, pero es una posibilidad. Y por supuesto que después de la audiencia informativa dicta dentro del plazo de 24 horas también la sentencia correspondiente, la sentencia pertinente. Entonces, vean, realmente... Sí. Profe, ¿el habeas corpus solamente cae en juzgados penales o puede ser en cualquier juez? Cualquier juez de primera instancia, igual que el amparo. Cualquier juez. Por eso decía, el que tiene mala suerte, recibe. Puede ser el juez de lo laboral, juez penal, juez civil, no importa. Por eso se sortea, porque el texto dice cualquier juez de primera instancia. La corte, sí, en la corte, si se presenta en la corte, directamente va a la sala penal. Bueno, ahora, decíamos las características del procedimiento. Ahora, ¿cuáles son los órganos competentes? Ya dijimos, Corte Suprema de Justicia, con especialidad la Sala Penal. En segundo lugar, cualquier juez de primera instancia del lugar del hecho. Cualquier juez de primera instancia, civil, laboral, etc. Por eso se estableció esa oficina de garantías constitucionales. Porque en la práctica, anteriormente, cada profesional litigante ejercía al juez de su confianza o al juez amigo. Entonces, generaba mucha dificultad. Sí. Pero la oficina de garantías constitucionales no tenemos en todos los juzgados. Y la gran mayoría tienen. Por ejemplo, acá en Curuguaté no tenemos. Curuguaté no tiene todavía. No. Nosotros ahora, por ejemplo, en Santaní, que hasta hace poco no tenían, ya se incorporó. Pero yo creo que vamos a proceder a instalar. No creo que haya problema en eso. La dificultad también, no es una dificultad, pero algunos problemas de orden práctico. Hay lugares en donde mensualmente hay 2, 3 garantías constitucionales. Ejemplo, San Pedro. Entonces, crear toda una oficina, infraestructura, funcionario, generaba egreso económico importante. Y quizá por eso que no se están creando. Pero en la medida en que aumenta la cantidad de casos, generalmente ya procedemos para evitar el problema se procede a eso para evitar el problema de la elección del juez amigo. Pero es cierto, usted tiene razón, no en todo el país hay. Continúo. Bueno, primero decíamos Corte Suprema. Segundo, cualquier juez de primera instancia previo sorteo. Cuando lo hace la Oficina de Garantías Constitucionales, ¿verdad? Y el que tiene mala suerte, recibe. Porque acá no hay días inhábiles. Entonces el juez tiene que trabajar feriado, sábado, domingo, sin ningún problema. Por eso decía mala suerte. Y la ley 1500/99 incorpora un órgano más. Cualquier juez de la República, cualquier juez de primera instancia de la República, si es que se desconoce el lugar donde ocurrió el hecho que motiva la pretensión, la presentación de habeas corpus. Es decir, una persona salía de Concepción dirigiéndose a Pedro Juan Caballero y en el camino desapareció. Nadie se sabe si
fue dentro del ámbito de competencia de los jueces de Concepción o de Pedro Juan Caballero. Entonces, esa situación facilitaba que se pudiera presentar, y de hecho se presentó en Asunción, el habeas corpus reparado. En el caso de un locutor de radio que después apareció después de mucho tiempo en Francia. Lo concreto es que si es que no se conoce el lugar de privación de libertad, entonces se puede plantear ante cualquier juez de primera instancia de la República. Tenemos entonces 3 órganos competentes. Ahora, hay un caso que planteamos simplemente, un caso en donde la Corte Suprema en el año 97 dictó una resolución en donde se aboca al entendimiento de un habeas corpus. Es decir, el habeas corpus se había planteado ante el juez de primera instancia que otorgó la libertad, se fue a grado de apelación. Entonces, cuando se iba a dictar resolución ahí, la Corte solicitó que se le remita los antecedentes y dictó la resolución correspondiente. Es decir, el famoso abocamiento. La pregunta es, ¿se ajusta al ordenamiento jurídico que la Corte utilice el abocamiento como ocurrió en este caso? Y adelanto que no existe en el orden jurídico paraguayo la posibilidad de que la Corte pueda abocarse en el entendimiento de un habeas corpus en trámite. Es cierto, existe el abocamiento en el derecho paraguayo en materia electoral. Está regulado en la ley reglamentaria de la justicia electoral, la 635. Pero en este caso en particular, no le habilita a la Corte a sustraer a los órganos competentes del entendimiento de la causa. Porque en definitiva lo que se establece aquí es una competencia dual. Es decir, el interesado puede recurrir directamente a la Corte o ante los jueces de primera instancia. Pero una vez que escogió un camino, tiene que tramitarse por esa vía íntegramente. Por lo tanto, esa es una cuestión que es importante señalar. Por otra parte, ¿quiénes son los sujetos habilitados? Y los sujetos habilitados ya dijimos. El juez de oficio puede iniciar, el juez de oficio. Puede también el afectado, el privado de su libertad, el que se siente amenazado de privación ilegítima de libertad. Cualquier persona que tenga conocimiento, sin necesidad de poder, ¿Cómo se tramita? Ya dijimos, el reparador, 4 etapas. Profe, Uno, sí. no me queda más claro cómo el juez de oficio va a hacer si no hay una petición. O sea, ¿cómo le va a dar trámite a un habeas corpus de oficio? Sí, ¿Toma en conocimiento o cómo? Bueno, y dice, visto la información que tengo de que una persona estaría privada de su libertad en el centro tal, en la unidad penitenciaria tal, etcétera, entonces va a decir, y considerando que la Constitución y la Ley 1500 autoriza el inicio en forma oficiosa, resuelve. Este juzgado resuelve. Dar por iniciado, pedir informe, comparecer de fulano de tal, etc. Es decir, no hay ningún problema. Es más, vean ustedes, señores, ¿quién es sujeto pasivo acá? ¿Hay sujeto pasivo? Y el afectado sería. ¿Cómo? No. En el proceso de habeas corpus prácticamente no hay sujeto pasivo, porque nosotros no le pedimos, el juez no le pide
a la policía que tiene detenido al ciudadano, no le pide conteste, sino que informe cuál es la causa de la detención y tráigame acá. Eso nomás lo dice. ¿Sí o no? O sea que, sí, o sea que se inicia directamente con el autointerlocutorio. Sí, señor. Sí, señor. Es más, no hay necesidad de formalidad en la presentación. Una persona puede ir presentarse ante la secretaría y decir, yo tengo conocimiento que fulano de tal está detenido ilegalmente en tal lugar. El secretario tiene que simplemente hacer constar eso en un acta y ya está. Con eso se puede iniciar. Inclusive puede ser por telegrama colacionado. ¿Por qué? Porque dice por un medio fehaciente, ¿no? Sin necesidad de poder. Eso es muy importante. No es una carrera de formalidades. Es más, como dije, no hay sujeto pasivo. A nadie se le solicita que conteste la petición. ¿Verdad? No se le solicita. Solamente se le solicita informe cuál es el motivo, por qué se le detiene. ¿Verdad? Y traiga aquí en mi presencia. Solamente eso. Por eso decíamos, a veces hay una petición, no siempre, porque el juez puede hacerlo de oficio. Si hay una presentación, el segundo acto ya va a ser el auto de habeas corpus, que implica tener por iniciada, convocar a una audiencia en presencia del juez con un informe del motivo. Las audiencias, en tercer lugar la audiencia, y en cuarto lugar ya es la sentencia. O sea que es un procedimiento extremadamente rápido. Y en el caso de habeas corpus, por ejemplo, genérico, el habeas corpus genérico, generalmente las etapas son solamente 3, ¿verdad? Solamente 3. 1, la presentación. Segundo, el pedido de informe, porque en esos casos generalmente no hay pedido de comparecencia, sino que informe si esta persona que está con enfermedad tal, si ustedes, además de confirmar esa enfermedad, tienen o no facilidades para atender en la unidad penitenciaria. Y se informa. Y de acuerdo a ese informe ya se resuelve. Rechazar o otorgarle la medida de internación en una unidad sanitaria bajo segura custodia hasta tanto termine el tratamiento, el diagnóstico, etc. Vean, solamente 3 etapas. La presentación, el pedido de informe, con el informe correspondiente, y por supuesto se presenta, siempre va a haber el auto de habeas corpus que va a requerir el informe dentro del plazo de 24 horas. Una vez que haya informe, posteriormente ya hay sentencia. Por lo tanto, generalmente puede haber 4 etapas. 1, presentación, ¿verdad? Presentación. 2, el auto correspondiente, el informe y la sentencia. Solamente eso. Ahora, una cuestión que me parece interesante traer a colación. Y generalmente pregunto en los exámenes. Por lo tanto, hay que prestar atención a esto. ¿Cuál es el título en el material que ustedes tienen disponible? ¿Verdad? Casos de improcedencia del habeas corpus según la ley 1500/99. Vean, la ley establece algunas curiosidades. Es decir, a mi modo de ver, estas disposiciones que voy a comentar no se compadece con la Constitución. No se compadece con la Constitución. Por eso digo, casos de improcedencia según la ley, no según la Constitución. Inclusive vamos a demostrar
que esto es inconstitucional por varias razones. Vean, si yo preguntara en una prueba o en el examen, ¿cuáles son los casos de improcedencia del habeas corpus según la ley? Son 3 supuestos, 3 casos. Primero, el artículo 25 dice que en los casos de aprehensión dispuesta conforme con la ley, con el artículo 239 del Código Procesal Penal, verificada esa situación, el juez rechazará el habeas corpus. Es decir, si la autoridad policial le dice, no, le hemos detenido a este ciudadano en virtud de lo que prescribe el 239 es en estado de flagrancia, entonces ya el juez no podría, según este artículo, verificar el motivo, sino por el simple hecho de que se ha detenido a una persona en flagrancia, ya tiene que rechazar. Por eso partía yo del artículo 18, porque esto violenta, se contradice con el artículo 18 que decía competencia y motivo legal. Vean, ahora le verifica solamente en qué situación se le detuvo y ya no hay que revisar. No hay que revisar. Ahora, segundo, esto es peor todavía. El artículo 26, dice el artículo 26 de la ley 1500 que si la orden de privación es una orden escrita de autoridad judicial competente, entonces, verificada la situación, el juez rechazará el habeas corpus. Es decir, si el órgano competente dictó, ya no tengo que revisar el motivo de la privación. Puede ser que le haya detenido, ordenado la libertad o la prisión preventiva por un hecho que no merezca pena corporal o por un hecho que solamente se castiga con multa. Entonces sería una contradicción privarle de su libertad a una persona que en el hipotético caso de ser condenado tendría que pagar solamente una suma de dinero. Es decir, no voy a verificar eso. Eso es lo que dice el artículo 26. Profe, una pregunta. Sí. Este sería el caso, por ejemplo, de Bagatelle, por ejemplo. Señor. ¿Merece pena corporal, por decir? ¿Cómo? Un caso de por ejemplo, no merece pena corporal, por ejemplo. Sí. Pena corporal, ¿qué quiere decir? Pena privativa de libertad, ¿verdad? Esa es la cuestión. Claro, lo importante aquí es que omite una de las competencias. Es decir, una de las competencias del juez del habeas corpus es verificar el motivo. Y acá lo que dice la ley es, si dictó la autoridad competente, ya no se verifica el motivo. ¿Se dan cuenta? Y el artículo 27 dice, también dice, si la detención fue ordenada por el presidente de la República durante el estado de excepción, verificada la situación, se rechazará. ¿Y qué decía el artículo 133? Plena vigencia del habeas corpus durante el estado de excepción. Y repite, por si fuera poco, en el artículo 288, diciendo que se garantiza la vigencia del habeas corpus durante la vigencia del estado de excepción. Y el artículo 27 se opone, pero frontalmente, al texto constitucional. Esto me recuerda a esa orden superior
No, porque es de orden superior, entonces ya se rechaza el habeas corpus. Ahora va a decir, es orden del presidente, ya se rechaza. Es orden del juez, ya se rechaza. Eso es lo que establece esa normativa que es totalmente inconstitucional. Pero voy a volver a eso después, porque me parece interesante. Porque tengo que señalar algunas cuestiones también de carácter procesal, antes de volver a esta situación. Hay tres casos en donde el procesado, el detenido, puede recuperar la libertad, sin necesidad de verificar la competencia, ni el motivo, por simple omisión procesal, es decir, por omisiones dentro del proceso de habeas corpus. ¿Cuál es el título de esto? Libertad por omisiones procesales en el material que ustedes tienen disponible. ¿En qué caso? Tres casos. Primero, la no presentación del detenido en el plazo de 24 horas. Si la persona recibe, es decir, ¿qué decíamos? Al inicio, auto de habeas y se le pide informe y presentación ante la presencia del juez, en audiencia, ¿verdad? No se le trae en ese plazo, según la ley 1500, el juez podrá, no dice deberá, podrá ordenar la inmediata libertad. Es decir, se supone entonces una especie de irregularidad de la privación. Y recuerden ustedes, aunque cualquier connotación política puede atribuirse a esto, la forma en que Lino César Oviedo había recuperado su libertad fue precisamente porque plantea habeas corpus, se le pide al Tribunal de Apelación en qué estado está la causa, en qué situación, y no llega en el plazo de 24 horas. No llega. Y entonces la Corte, conforme con la ley, dicta la libertad del ciudadano Lino César Oviedo, que era justamente el día en que tenía que inscribir su candidatura. Cualquier conjetura política es responsabilidad de ustedes, pero legalmente la decisión de la Corte era correcta. Por lo tanto, entonces, primer motivo de libertad por cuestiones procesales es la no presentación en el plazo de 24 horas del detenido con el informe respectivo. Segundo, si el informe no individualiza la autoridad que fuera comunicada en caso de aprehensión. Vean, si hay aprehensión, que es flagrancia, se le detiene a la persona, se le agarra, ¿sí? Sin aprehensión. Hay un plazo para comunicar a la autoridad competente. ¿Cuánto era? 6 horas. Y entonces hay que decir también, él está detenido por cuestiones tales, aprehensión o por orden tal cosa, y generalmente por flagrancia. Entonces hay que decir a quién el informe tiene que decir quién fue la autoridad comunicada en el plazo de 6 horas. Si se omite eso, el juez puede ordenar inmediatamente la libertad. Tercero, no individualizar la autoridad competente que emitió la orden de detención. Si se invoca que fue detenido por orden de autoridad judicial o autoridad competente, tiene que decir el informe quién es la autoridad competente que emitió la orden correspondiente. Vean, si se omite esa individualización de la autoridad que dispuso la detención, también el juez del habeas corpus puede ordenar la inmediata libertad de la persona privada de su libertad.
Por lo tanto, hay 3 casos en donde por simple omisión, y me estoy refiriendo a la ley 1500. Todos estos 3 supuestos están en la ley. Primero, la no presentación del informe dentro del plazo de 24 horas. Segundo, la no individualización de la autoridad comunicada en caso de flagrancia. Y en tercer lugar, la no individualización de la autoridad que emitió la orden de privación de libertad. 3 casos, no olvidar de eso. Por último, vuelvo al tema anterior porque me parece interesante. Porque voy a plantear una cuestión también, una cuestión controversial en los precedentes judiciales, en la doctrina nacional, etc. Bueno, puede promoverse un habeas corpus para revisar una resolución judicial. Por ejemplo, puede un ciudadano decir: yo estoy privada ilegalmente de mi libertad porque en el auto interlocutorio en donde se decreta mi prisión preventiva no concurren los requisitos legales. Es decir, no hay sospecha razonable o no hay necesidad de que yo esté privada de mi libertad. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede solicitar vía habeas corpus la revisión de un fallo judicial anterior? No se puede porque para eso están los recursos. ¿Quién dice eso, Vanina Voltes? En la ley está, no sé, por lo que usted está diciendo, doctor. ¿Por qué? Yo no dije eso. Usted está diciendo que no se reúnen los requisitos Sí. de algo así Pero, estaba mencionando. Sí, pero puede ser que yo no confíe en el tribunal, ni pida la revisión porque no confíe. Entonces, le pido, por ejemplo, directamente a la Corte, que se supone que están los más versados en la materia, se supone, ¿verdad? Juris tanto, ¿verdad? Entonces, le preguntaría, ¿dónde impide? ¿Cuál es la ley que impide? Porque a mí me dicen, ¿qué es lo que se pretende en habeas corpus? Revisar si mi estado de privación es ilegal o no. Y si me dictan una prisión preventiva totalmente irregular, o puedo decir un poco más grosero, decir, dictan una prisión en mi contra en base a una deuda. Es decir, por haber emitido cheques sin fondos. ¿Sí o no? Primera cuestión. Y ustedes me van a decir, pero el artículo 26 prohíbe. Es el respaldo normativo. Vean. El artículo 26 de la ley 1500 dice, si hay orden de autoridad competente, ya hay que rechazar. Y le pregunto, lean ustedes el artículo constitucional, el 133. ¿Acaso prohíbe el 133 la revisión judicial? Como si la revisión de la decisión judicial por esta garantía, como si prohíbe por vía del amparo. Vean que si ustedes plantean amparo contra una resolución judicial, la propia Constitución dice, no se podrá promover, 134, no se podrá promover amparo contra acto de órgano judicial. Y en el habeas corpus, ¿acaso dice eso? No, pero dice algo. La última parte del reparador. Vanina tiene para eso. Tenés la Constitución a mano.
La última parte de 133, el parágrafo referente a reparador. Dice, si hubiese orden escrita de autoridad judicial, ¿remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención? Sí. Dice, rechazará, dice. No. Remitirá. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que él resuelva su propia decisión. Y no es lógico. No es lógico. Entonces, en la doctrina nacional, el doctor Juan Carlos Mendón Cabonet, padre de nuestro redactor del Código Procesal Civil, dice, ¿cuál es la interpretación correcta de este mandato de remitir? Solamente es de carácter informativo, para que el juez sepa que su decisión está siendo objeto de cuestionamiento. Pero dice, lo concreto es que la Constitución, el constituyente no dijo, se rechazará, como sí dice la ley. Vean, por lo tanto, la ley contradice la Constitución. Y otro motivo para decir que contradice la Constitución es cuál es la finalidad del habeas corpus. Verificar la legalidad de la privación. Que venga de agente privado o agente público. Así dice la Constitución. Y el juez, ¿es o no agente público? Sí es. Algo parece en Villarrica que algunos creen que no es tanto así. ¿Verdad? Porque parece que sí, todavía esos jueces que cuando él llega hay que levantarse. ¿Hay todavía eso? No hay más. Vean cómo se cambiaron las cosas. Pero antes había. Ahí ya Vanina dice, ya no hay más. Y entonces hay que darle razón. Me parece muy bien. Bueno, otra cuestión. Vean, por si no le guste la Constitución, porque en Paraguay no se aplica la Constitución, lamentablemente. ¿Verdad? Pero hoy está de moda lo que se llama el control de convencionalidad. Inclusive le van a enseñar a ustedes un módulo sobre control de constitucionalidad, que el pacto dice tal cosa. ¿Y para qué si la propia Constitución ya dice? ¿Verdad? Pero la moda no incomoda, entonces vamos a decir, el propio artículo 7.6 de la Convención dice que toda persona tiene derecho a que se revise su estado de privación de libertad por un juez o tribunal competente en forma inmediata. Y en su caso para que se le devuelva la libertad. Y después en el 25.1 dice quiénes pueden ser sujetos y puede ser también personas en cumplimiento de funciones oficiales, ergo juez. Por lo tanto, esta disposición del artículo 26 cede ante la Constitución, pero como la Constitución no está de moda, cede frontalmente también ante el artículo 7.6 de la Convención Americana, que es importante. ¿Por qué? Porque la Constitución es el pacto de los paraguayos, de los más de 7 millones. Pero el pacto de San José de Costa Rica es el compromiso del Estado paraguayo, no con 7 millones de paraguayos, sino con la comunidad internacional. Con la comunidad internacional. Por eso me parece bien esta cuestión del control de convencionalidad. Es el compromiso del Estado paraguayo con la comunidad internacional. Por lo tanto, a mi modo de ver, en mi opinión, no hay obstáculo para revisar
un fallo judicial restrictivo a la libertad por vía de este proceso constitucional que tiene tal finalidad. ¿Por qué? Porque primero, porque la Constitución no lo prohíbe, como sí lo hace con otras garantías. Amparo no es la vía para revisar fallos judiciales. Segundo, la finalidad, el objeto del habeas corpus desde la antigua Roma es verificar la legalidad de la privación de una persona. No Permiso, importa. profe. O Sí. sea que un juez de primera instancia va a revisar la resolución de otro juez de primera instancia. ¿Y cuál es el problema? Técnicamente, ¿cuál es el Pregunta problema? nomás. No, pregunta No, nomás. no, está muy bien. Para eso estamos acá. Para eso estamos en un día miércoles, a veces sábado, hasta la 1. Y para eso, para discutir los temas jurídicos. Ese es el objetivo. No hay problema. ¿Por qué? Porque es de su competencia. Porque es de su competencia. La Constitución establece una garantía ágil para verificar la legalidad de la privación. Imagínense la importancia que le da el ordenamiento jurídico al estado de privación supuestamente ilegal. Establece que cualquier juez puede ser, o la propia Corte Suprema de Justicia. Vean el nivel de protección de la libertad que establece. Entonces yo digo, ¿cuál sería el impedimento para que, si inclusive puede revisar lo que hace el presidente de la República? Imagínense, presidente de la República, con legitimidad popular. El primer funcionario. ¿Por qué no revisar la resolución de otro juez? De su misma jerarquía. ¿Sí o no? Claro, es un mecanismo de control de la actuación. ¿Verdad? Es un mecanismo de control de la actuación. Cuanto más control haya, mejor. Porque así vamos a mejorar. Porque lo peor que existe en el ámbito jurídico existe eso. Generalmente nadie cuestiona los fallos judiciales. Llevamos a segunda instancia, en segunda instancia termina. Generalmente no llega a la corte. Y no hay una crítica. Nadie ridiculiza a los jueces por aberrantes decisiones. Porque no tenemos una sociedad jurídica crítica. ¿Acaso ustedes saben los fallos del tribunal? ¿Se divulgan los fallos del Tribunal de Apelación de Villarrica o la decisión de los jueces? Y casi nada, ¿verdad? Hay alguna compilación así, compilaciones que es juntar resoluciones seleccionadas y se publican. Hay, ¿verdad? Pero no hay una crítica. Entonces todos nos quedamos que somos muy buenos juristas, ¿verdad? Esa es la cuestión. Y le planteo más todavía. Por ejemplo, lo que yo planteo ahora es la posibilidad de que un juez pueda revisar el fallo de otro juez y eventualmente disponer la libertad, ¿verdad? Lo cual implica, por ejemplo, evaluar si concurren los presupuestos del 242 del Código Procesal Penal. Y es cierto, en la doctrina, el doctor Fernández Arévalos, que tiene una obra sobre habeas corpus, dice, no es la vía.
Para eso están los recursos. Yo le digo, pero eso es discurso. ¿Dónde está el respaldo normativo que sustenta eso? ¿Verdad? No hay. Profe, Señor, eso tiene un plazo, en caso de una vez que salga una resolución. Eso tiene un no, señor, no hay. ¿Por qué? Porque yo lo que digo, invoco es, me privan ilegalmente de mi libertad. ¿Y cuál es la función del juez del habeas corpus? Verificar, controlar si hay o no hay privación de libertad. Simplemente eso. Por eso no hay plazo. ¿No hay? Vean, la finalidad de este proceso constitucional es verificar si la privación de libertad es legal o no. ¿Verdad? Profe, otra pregunta. Aproveche. ¿Es posible plantear los dos recursos, como, o sea, las dos cuestiones al mismo tiempo, una apelación y un habeas corpus, o no se puede? Y la verdad que sí, realmente sí se verifica. Por eso es que se remite. Vean que eso justifica, ¿verdad? Eso justifica la remisión al juez de la causa. Porque ahí el juez de la causa puede decir, porque generalmente se pide informe. Va a decir, no, sí es cierto, hay ahí que dictamos y está siendo objeto de cuestionamiento en el Tribunal de Apelación. Entonces el juez va a pedir informe también al Tribunal de Apelación. Vean, por eso es que eso justifica lo que dice la Constitución. Si hay orden de autoridad judicial, se remitirá al juez. Porque generalmente, ¿quién es el responsable de la privación ilegal? El juez, ¿verdad? Entonces, generalmente se le tiene que pedir el informe al juez. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, y ahí prácticamente es lo que usted dice, hay doble control, entonces sería el control de la causa. Pero mejor, lo mejor, la nueva dimensión, la dimensión actual de un Estado democrático, el Estado de control. Cuanto más control haya, mejor. Para que actúe conforme con la ley. Esa es la finalidad. Y decíamos, el doctor Fernández Arévalo dice, no hay. Para eso están los recursos. Entonces la Constitución hubiera dicho, salvo que exista recurso ordinario pendiente, como sí dice en el control de constitucionalidad. Vean que para el control de constitucionalidad hay que agotar los recursos ordinarios. ¿Sí o no? Pero acá no dice nada. Entonces, ¿por qué atribuirle al constituyente algo que no dijo? Y que para otros casos sí dijo. ¿Verdad? Por lo tanto, una interpretación a contrario sensu implica que al constituyente no le interesaba, no quería poner obstáculos de recursos ordinarios para el planteamiento del habeas corpus. También hay que reconocer en la doctrina nacional, el doctor Juan Carlos Mendón Cabonet sí es partidario del control de las resoluciones judiciales. Del control de las resoluciones judiciales vía habeas corpus. Y trae a colación el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que después se modifica en el Senado y se convierte en la Ley 1500. En ese proyecto originario remitido por el Ejecutivo decía, cuando se trata de restricción ordenada por resoluciones judiciales, será competente la Corte Suprema de Justicia. Y el Senado quitó eso, porque el senador Fernández Arévalo, que era senador en ese momento, después nosotros le leemos en su texto, decía, no, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Por esto. Y como él hablaba en términos porteños, parece que es muy convincente, ¿verdad?
Porque el paraguayo pues es así, sufre de colonialismo cultural. Todo lo que viene de la Argentina y demás cosas es mejor. Por eso se van a estudiar o en el extranjero, ¿eh? Especialista en tal cosa por Salamanca. Hacen 15 cursos de verano, ahora se está iniciando curso de verano, pero ahora por la pandemia no va a haber. Curso de verano en Salamanca, 15 días. Así es. Esa es la realidad. Bueno, lo concreto es que ahí salió. Y él decía, ¿dónde lo que la Constitución prohíbe? No dice la Constitución, él rechazará. Y decía además el doctor Mendonca, es más, no hay que hacerle decir a la Constitución lo que no dice en un tema tan sensible como la libertad personal en una sociedad autoritaria. Y él respondía diciendo, ¿para qué esta cuestión de la remisión? Para que el juez tenga conocimiento del cuestionamiento de su decisión. Del cuestionamiento de su decisión. Y no para que él resuelva. Bueno, entonces, y después dice él, el constituyente no establece una prohibición de tramitar el habeas corpus para revisar fallos judiciales. No establece. Como sí se establece para otras garantías. Y por eso decíamos nosotros, la finalidad histórica del habeas corpus es revisar ilegalidad, irregularidad. No es solamente contra la policía, contra cualquier privación de libertad. ¿Verdad? ¿Y cómo se comportan los precedentes judiciales? Que es importante. ¿Cómo se comportan? Y en los fallos de la Corte, hasta ahora, generalmente utilizan el artículo 26 para no revisar. Pero le digo que la Corte anterior, que ustedes tienen en el material, hay 4 fallos de la Corte anterior en donde se ha procedido a revisar la resolución del juez del auto de prisión y conceder la libertad. 2 casos de menores en donde se le entrega el menor a una persona y en la Corte vía habeas corpus ordena que se le entregue la criatura al progenitor. Un caso era de una persona que estaba esperando ser extraditado y dice, bueno, pero yo no quiero más que me tengan en prisión. Si se prolongó demasiado ya esto, etcétera, etcétera, yo no tengo por qué, no voy a fugarme, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Dijo, en este caso no hay peligro de fuga. Por lo tanto, se le da el arresto domiciliario. El otro caso, cuarto, que involucra a un conocido campesino sin tierra, que es Luis Aguayo, ellos fueron procesados con orden de privación de libertad, es decir, con prisión preventiva, pero la Corte, vía habeas corpus, dice, estos señores fueron procesados conforme al Código de 1890 y ya estaba vigente a la fecha del hecho el nuevo código. Por lo tanto, todo el proceso es nulo. Y por lo tanto, ordena la libertad de estos ciudadanos, Luis Aguayo y su hermano. Pregunto, en estos casos, ¿hay o no hay revisión de fallos judiciales? Pregunto. Sí, hubo. Sí hubo, lo cual demuestra que sí es factible. Y además se adecua a la finalidad de este proceso constitucional. Pero le planteo otra cosa. Generalmente llega a la Corte en muy buena cantidad actualmente
en muy buena cantidad, semanalmente llega pedido de libertad por exceso temporal en la prisión preventiva. ¿Qué significa eso? Significa que en un proceso de estafa, por ejemplo, ya está con prisión preventiva hace 8 meses. Hace 8 meses. ¿Y cuál es la pena mínima? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Entonces, la pregunta se plantea. O hay algunos que ya están en privación de libertad hace más de 2 años. Y el 236 establece que la prisión preventiva no podrá durar más de 2 años. Y le voy a leer generalmente el criterio de la mayoría de la sala penal de la Corte Suprema que yo integro. Le voy a señalar para que ustedes tengan conocimiento y puedan adherirse o no a esta posición. Este es un típico caso de un ciudadano que dice que está en estado de privación de libertad por exceso temporal. La pretensión era, sostuvo que ha compurgado la pena mínima prevista para los hechos punibles por los cuales están siendo investigados, ya que anteriormente contaban con arresto domiciliario y la medida fue revocada, etcétera, etcétera. El caso es que el motivo que invoca como causa para esta acción es compurgamiento de pena mínima, artículo 19. Y vean lo que dice la mayoría de la Corte. Dice que el mecanismo del habeas corpus se prevé como un correctivo de arbitrariedades que afectan directamente a la persona y que no admiten dilación, requiriendo una especial atención del órgano jurisdiccional. Ahora bien, no debe ser considerado como un medio impugnaticio de resoluciones judiciales. Primer argumento, coincide ahí con la doctora Voltes. Segundo, que tanto la Constitución Nacional como la Ley 1500/99 determinan reglas especiales que son deducidas de sus textos, a saber, 1. Excepción a las reglas de competencia, porque puede plantearse ante cualquier juez de primera instancia, incluso ante la propia Corte. 2. Legitimación procesal, puede presentarse tanto por la persona afectada como interpósita persona. 3. Mínimas formalidades, reducción de los plazos, etc. Como si fuera que este es tema de controversia, pero es seguramente una cuestión didáctica. Bueno, analizando el caso que nos ocupa, y esta es la idea central, analizando el caso que nos ocupa y de acuerdo a los informes pertinentes agregados, la petición formulada deviene improcedente debido a la ausencia de presupuesto requerido para la viabilidad de la garantía constitucional planteada. De la constancia de auto surge que el señor fulano de tal y fulano de tal se encuentran guardando reclusión por expresa disposición judicial, mencionado precedentemente en los informes respectivos, dictada por un magistrado de garantía competente. Así también existe la apelación interpuesta contra el auto interlocutorio que negara la revocación de la medida restrictiva de libertad dispuesta en su momento, sustanciada en primera y en segunda instancia. Y continúa diciendo, en otras palabras, la garantía constitucional del habeas corpus no puede ser utilizada para sustraer al juez natural de las decisiones que deban tomar en el marco de la causa principal.
la medida restrictiva de libertad, no es ilegal, por lo que se concluye que el proceso ha venido desarrollándose conforme a las formalidades que invisten a las autoridades y magistrados intervinientes y de conformidad a la Constitución, los tratados internacionales, las leyes de la República, en el marco de una causa que reviste de las garantías del debido proceso. Y después se dice, en esta misma línea de razonamiento, la circunstancia descrita hace aún más visible la intención solapada del recurrente a utilizar la garantía constitucional del habeas corpus fuera de su fin establecido. Más o menos esto, y después cita uno de los integrantes, algunos acuerdos y sentencias en donde sostuvo tal posición. Primera cuestión. Esto es revisión de fallos judiciales que planteé anteriormente. No, doctor, es un hecho nuevo sería eso. Porque No. se computó un plazo. Primero, nadie cuestiona la resolución judicial, pero en absoluto. Sino que le dice solamente, yo ya compurgué la pena mínima. Entonces lo que la Corte debe hacer simplemente es una operación aritmética. ¿De qué momento está privado? 7 meses. ¿Cuál es la pena mínima? 6 meses. Libertad. Silogismo muy simple. No hay necesidad de ser muy inteligente. ¿Quién cuestiona ahí? Nadie cuestiona la resolución judicial. Como sí ocurre en los casos que habíamos planteado antes. Cuando dice, ¿se acuerdan? Cuando decía, a mí me corresponde mi hijo, que esto, que aquello, y la Corte ordena que se le entregue al padre. Eso sí. En el otro caso dice, no, yo, ¿por qué tengo que estar privado de mi libertad si yo no me voy a fugar? La Corte dice, no, acá no existe peligro de fuga. Eso sí es revisión de fallos judiciales. Pero ahora, nadie dice nada con respecto a las resoluciones judiciales. Se hace mención para decir, yo estoy privado de mi libertad desde hace 8 meses. Se dictó la I en tal fecha y hasta ahora continúo. Y mi pena mínima, conforme al hecho que me atribuyen, estafa, es de 6 meses. Pregunto, ¿es revisión de un fallo judicial o es otra cosa? A mí me parece que no hay ningún... No, es revisión, profe. No, es una simple operación matemática. Profe, Sí. particularmente nosotros tuvimos un caso acá en Villarrica en el que era un hecho punible increíblemente de homicidio. Tuvo su primer juicio oral, se anuló, fue para un segundo juicio oral, se planteó una revocatoria porque justamente ya se estaba cumpliendo el tiempo de pena mínima, que es de 5 años. Surgió una contienda de competencia, planteó un habeas corpus ante la Corte y directamente, como vos decís, fue una operación matemática. Las 5 de la tarde se llama a la penitenciaría de Villarrica y que le saquen afuera porque ya tenía compurgada esa pena. Hay casos aislados, ¿verdad? Sí, y surgió y fue un caso bastante extraño porque generalmente en ese tiempo ya hay quizás un proceso concluido, por lo menos una condena o una absolución ya firme. En ese tiempo de 5 años fue un caso aislado, pero bastante particular. ¿En qué caso fue? ¿Recuerda que... Verón es el apellido, es un caso de homicidio doloso en Villarrica. ¿En qué año fue? La resolución, Sí. el habeas corpus, Sí. tengo entendido que fue el año pasado, cerca de fin de año, doctor. No recuerdo. Y seguramente fue con mi voto. ¿Sí o no? Ay, exactamente. Sí. Es decir, hay 2 casos, y eso hay que reconocer, hay dos o tres casos en donde triunfó mi posición. ¿Por qué? Porque quienes integraban no eran los miembros originarios,
creo que integró conmigo el doctor Pedro Mayor en un caso, en otro caso integró conmigo el doctor Jiménez Rolón, y 3 casos. En todo lo que fue el año pasado, creo que 2 casos pudo lograr su libertad por compurgamiento de pena mínima. Entonces, la primera cuestión, no es una revisión de fallo judicial. Segundo, acá dice, no es un medio de impugnación. Claro que no es un medio de impugnación, no es un recurso. Pero ¿acaso impide? ¿Acaso hay una ley que diga que, o la Constitución, tenemos que partir de la Constitución? ¿Acaso la Constitución dice contra actos de órganos judiciales no procede el habeas corpus? Más todavía, aun cuando en este caso, repito, no es una revisión de fallo judicial, sino que es una simple operación matemática. No es un recurso. Claro que no es un recurso porque no está revisando en este caso, no ni pretende revisar. Lo que pretende es que se haga un cómputo. ¿Y por qué va a la corte o a otro órgano? Porque se nota que quienes entendieron en el caso no le dio la razón, por supuesto. Y como no hay un impedimento legal o constitucional mejor, entonces recurre al habeas corpus. Y no hay ningún impedimento constitucional. ¿Verdad? Y otro dice, suplantar, se pretende sustraer, suplantar al juez natural. ¿Quién es el juez natural? El juez del proceso, el juez del juzgamiento. El juez penal de garantía no es el juez que va a juzgar, es el juez que controla el cumplimiento de las garantías constitucionales durante el proceso. No es el juez de juzgamiento. Y nadie le suplanta. ¿Y acá se le suplanta al juez, al tribunal de sentencia? Tampoco. ¿Por qué? Porque el juez del habeas corpus no va a juzgar la conducta. No va a decir, este es un hecho punible, no es, etcétera. ¿Verdad? No va a decir eso. Lo que va a hacer en este caso es decir, ¿cuánto tiempo ya está privado de su libertad? 8 meses. ¿Y qué dice la ley? El Código Penal, 6 meses mínimo. ¿Qué dice la Constitución? Y terminó. Terminó. O sea que el derecho no es tan complicado. Nosotros nomás lo que complicamos demasiado. Bueno, con eso son 6 de la tarde, entonces con esto concluyo yo la parte de